quiero hablar de otros temas, porque ustedes saben, el programa tiene cuestiones que tienen que ver con lo médico, y en este caso vamos a hablar de que se detectan más de 30 casos de cáncer de sangre por día en la República Argentina. La cifra surge del total de alrededor de 12.300 más 3.000 casos de leucemias, 8.000 de linfomas y 1.300 melómanos múltiples. Lo tengo para charlar de este tema la presidenta de la Asociación Civil de Linfomas Argentina, Aide González. ¿Cómo estás, Aide? Un gusto tenerte en la mañana nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por llamarme. Digo, un gusto porque hace un año más o menos hablamos sobre estos temas. Y está bueno, digamos, ponerlos en agenda porque, digamos, 30 casos no es poco, pero mucha gente por ahí no advierte este tipo de situación hasta que te toca, hasta que tenés algún cercano que presenta algún tipo de estas patologías, y bueno, ahí entramos a preocuparnos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Nos cae de golpe el diagnóstico y muchas veces muchas personas nunca habían escuchado estas enfermedades. Por ejemplo, los mielomas no son muy conocidos. Las leucemias por ahí sí, los linfomas también últimamente, pero mieloma es una palabra que muchas veces las personas ni lo han escuchado en la vida, y sin embargo no estamos hablando de cánceres que son poco frecuentes en Sí. realidad. Lo que pasa que en nuestro país no hay campañas de concientización de Ujú, detección temprana, porque por supuesto no son los cánceres de mayor incidencia. ujú. Por lo tanto, las campañas las hacemos nosotros, las asociaciones de pacientes. En este caso somos los únicos de la Argentina que nos dedicamos exclusivamente a patologías de cáncer de sangre. Son la Asociación de Leucemia Mieloide Crónica, ALMA, la Fundación Argentina de Mieloma, la Sí. FAM, y la Asociación Civil Linfomas Argentina. Ya hace casi, en nuestro caso, 19 años que estamos trabajando, Ujú, en otros 17 y en otros 19, así que hace años que estamos ujú, trabajando con los pacientes con estas patologías. Yo soy paciente, en ujú. realidad también. Aide, Así, preguntarte, cáncer de sangre, decir cáncer uno lo asocia a la muerte, pero digamos, exactamente. se ha avanzado muchísimo en estos últimos Muchísimo. 10 años, porque a pasos agigantados. A ver, y después de la pandemia hay un montón de cosas Más. que En realidad, sí, es como exacto. vos decís, en los últimos años, ya hace 20 años, ya hubo Sí. una primera revolución con el advenimiento de un anticuerpo monoclonal, el rituximab, que fue el que yo usé en ese momento, que cambió el pronóstico de un tipo de linfoma, que es el linfoma folicular. Y a raíz de eso empezaron otros, y en los últimos 5 años aparecieron muchísimas drogas de última generación, Sí. que cambian el pronóstico de patologías que son, para enfermos que son refractarios, o sea, que no están Ujú. respondiendo a las líneas de tratamiento y que ya no tienen otra esperanza. Aparecieron estos últimos medicamentos que son, por supuesto, de alto costo, y es donde ahí tenemos muchísimos problemas nosotros, porque los pacientes tienen muchas dificultades para conseguir el acceso, ¿no? Uno entiende que las obras sociales se hacen cargo, piden muchos estudios, pero digamos, digamos, ir hacia adelante y tratar de combatir esta enfermedad tiene que ver con que necesitamos dinero más allá de lo que hoy ofrezca una obra social. Exactamente. Preguntarte dos cosas. Primero, ¿esto se da en todas las edades? Exactamente, sí, sí, en todas las edades, por lo menos en los casos de linfoma y en los casos de mieloma y de leucemia. Mieloma no tanto, en los casos de linfoma y de leucemia se da desde niños, ¿no? Ujú. Sí. La Eh, leucemia es la tercera causa de muerte por cáncer, perdón, la linfoma es la tercera causa de muerte por cáncer en los niños, y la leucemia la segunda causa de muerte por cáncer en los niños, ¿sí? Ujú. Hoy yo leía un comentario ayer sobre que el gobierno nacional va a haber casos por casos, situaciones que tengan que ver con medicamentos caros para tratamientos. No se especifica de qué tratamientos se habla puntualmente, pero es como que va a haber una revisión de los medicamentos y de los gastos que vamos a tener en los medicamentos. Eso prende las luces rojas respecto a este tipo de situaciones o a este tipo de cánceres, ¿verdad? Exacto, ya desde hace años venimos con ese tema, exactamente. Se va a ver.
costo-beneficio, se Sí, está buscando eso, pero bueno, el paciente que está diagnosticado, el paciente que en este momento es refractario a todas las líneas de tratamiento, no le importa el problema económico, lamentablemente, le importa salvar su vida. ujú, Y bueno, nosotros estamos ahí tratando de luchar para defender los derechos de esos pacientes cuando verdaderamente sabemos cuáles son los medicamentos que verdaderamente traen un pronóstico bien. diferente, ¿verdad? Ahí hay que Ujú, distinguir eso y en verdad ujú, con toda la razón del mundo, pero por ejemplo, hay pacientes que de acuerdo a dónde se están atendiendo, si es por el sistema público o por el sistema ujú, privado, tienen muchos trámites que hacer para conseguir estas medicaciones, que a veces no son estas últimas, estos últimos 5 años, son medicaciones anteriores y tienen que hacer muchos trámites. Y por ejemplo, en el caso de pacientes con PAMI, la única forma de conseguirlos, porque no están en el Bademecum, que PAMI tiene claro. desde hace años que no lo tiene actualizado, tiene que ir a recurrir a un amparo. Ujú, Entonces es injusto, verdaderamente, porque un paciente de PAMI sí. normalmente no tiene el dinero como para afrontar ese gasto. Digo, esto atraviesa a este gobierno y a los anteriores. Totalmente, Ajá. exactamente. Desde hace años venimos luchando la FAM y la Asociación ALMA, los tres Ujú, en conjunto, primero para hacernos escuchar, para que cambien el Bademecum, para que agreguen medicamentos que ya hace años que se sí. están usando en muchos países con resultados verdaderamente buenos. Ujú, Estamos luchando justamente por eso, porque encima el paciente que tiene este diagnóstico, encima tiene que afrontar el decir no te lo puedo dar y tiene claro. que pagar un amparo. Es la única forma que te lo den. ¿Y cómo haces si no tenés el dinero, no? Aide, hablemos un poco de calidad de vida hacia adelante y de sobrevida hacia adelante, porque me parece que así como nos da miedo la palabra, también tenemos que hablar de la esperanza y cómo se van solucionando algunas cosas. Y bueno, exactamente. Esto desde hace años viene cambiando el paradigma de lo que es la palabra cáncer. O sea, cáncer antes Mm, se hablaba, como me dijiste antes, de muerte y ya no es así. Lo que estamos consiguiendo es que el cáncer se transforme en una enfermedad crónica. O sea, en mi caso yo soy paciente hace 25 años, sí. hice tratamiento hace 25 años, gracias a Dios no recaí, pero sigo siendo paciente con controles cada 6 meses y gracias a estas medicaciones que en aquel momento era Sí. una innovadora, difícil de conseguir, que bueno, a mí me dieron. Es Ujú. por eso que yo lucho por los pacientes ahora, ¿no? Desde hace 20 años. Eh, Incluso lo que vemos es que el paciente, cuando recibe ese diagnóstico, le quedó prendida esa palabra cáncer asociado a muerte, Sí. y nosotros desde las asociaciones de pacientes tratamos que se incorporen, se junten con otros pacientes para escucharnos, para ver digamos, los testimonios de otros que pasaron por lo mismo y empiezan el tratamiento de otra forma, con otra predisposición, ya Bien. tratando de sacar esa palabra muerte de, Ujú. de- de su vida, sino esperanza, ¿no? Ustedes de la asociación tienen mucha información y tienen acompañamiento también, porque cuando uno consulta, más allá de lo médico, busca a ver quién tiene algo similar y cómo se va llevando esa vida diaria. Contame un poco la gente que esté transitando esto, por cómo los encuentra y qué servicios ustedes están prestando aparte. Ya, las tres tenemos los mismos servicios, ¿no? O sea, digamos, información al paciente que recién está diagnosticado, nos llama para decirle, bueno, me dijeron que tengo esto, que es, estoy asustado. Apoyo emocional, en nuestro caso, nuestra psicooncóloga fue una paciente también, tuvo un linfoma de Hodgkin, acaba de tener un bebé, así que también es algo muy alentador escuchar esto. Y ayuda en el acceso a los medicamentos, los ayudamos a navegar por el sistema de salud que es tan complicado, nos ayudamos con los trámites, formamos grupos de pacientes, Ujú. pacientes que ya fueron tratados, ya están en remisión, que pueden ayudar a otros, porque les ayudan, por ejemplo, en ciudades del interior. Ustedes creo que están en Santa En Fe, Santa Fe Capital. Sí. Capital, bueno, en Rafaela tenemos una Sí. voluntaria que trabaja muchísimo con nosotros, que ella ayuda a los pacientes de Rafaela cómo tienen que hacer, a dónde tienen que dirigirse con los trámites, y así en diferentes ciudades del interior. Así que formamos una red. Lo mismo hace la Asociación
Mieloma de Argentina y la Asociación Alma. Hacemos los tres lo mismo y organizamos campañas, ¿no? Campañas de concientización como este 28 de mayo y también cada día mundial de nuestras patologías. El nuestro es el 15 de septiembre. Fácil, en el buscador, Asociación Civil Linfomas Sí. Argentina, sale ahí todas las redes de ACLA, y pueden tener mayor información. Aide, como Sí. siempre y como todos los años, agradecerles este rato con nosotros. No, te agradezco a vos siempre por llamarme y poder concientizar a toda la población y un saludo muy grande a Santa Fe. Veo que hay inundaciones, así que Sí. bueno, en nuestra solidaridad con ellos. Un abrazo grande. Gracias, Hablamos muchísimas con gracias. Aide González, presidenta de la Asociación Civil Linfomas Argentina, ACLA. Por allí lo buscan, Asociación Linfomas Argentina, pones en el buscador y te va a salir toda la información.